Bueno, buenos días a todos. Muy bienvenidos a las jornadas técnicas de salud.uy que se realizan hoy, 14 de mayo, y mañana, 15, que tendremos una segunda parte. Como todos saben, y para aquellos que no han venido o que vienen por primera vez hoy, estas jornadas técnicas han sido realizadas con el programa y desde el programa, siempre con el espíritu de trabajar en conjunto con el ecosistema de salud. En mi calidad de articulación institucional, de articuladora institucional, les comento que hemos trabajado en instancias compartiendo conocimiento, experiencias, habilidades, destrezas de los prestadores, de los proveedores, del Ministerio de Salud, de la facultad, todos en conjunto tratando de hacer este camino hacia la transformación digital en salud, que es lo que queremos hacer. Otra cosa importante también a recalcar es que este proceso ha siendo un proceso fuerte, de mucho esfuerzo por parte de todos los actores. Hoy, evidentemente, es el reconocimiento genuino a ese trabajo que todos han hecho, incluyendo, por supuesto, al Ministerio de Salud Pública, que ha trabajado en forma conjunta con AGESIC y también con los actores en el contexto habilitante relacionado con la normativa que nos va a permitir trabajar en la interoperabilidad y trabajar en el intercambio de la información clínica de los usuarios. Pero para todo esto tenemos que hacer ese reconocimiento genuino a todos los actores que han trabajado. Hoy venimos con resultados, venimos con lecciones aprendidas, venimos con un mapa de ruta y también venimos a comentarles los desafíos que tenemos por delante en lo que queda de este año y lo que va a pasar el año que viene para llegar a los hitos que queremos llegar. Así que agradecemos especialmente la presencia del señor Ministro de Salud, doctor Jorge Basso, el director ejecutivo de AGESIC, de nuestra casa, José Klastornik, le decimos Cacho entonces, pero a veces. Contamos además en sala con el representante de OPS, Giovanni Escalante, agradecemos su presencia, con el presidente de la JUNASA, Arturo Echevarría, y con la directora general de coordinación, Adriana Brescia. Bueno, me parece que ya pueden. Bueno, antes que nada, la bienvenida, me toca oficialmente darles la bienvenida acá. La verdad que siempre es una satisfacción ver esta sala y temprano ya bastante llena de gente, repleta, si se sientan los que están en la pared parados. Es bueno verlo, es bueno sentir que los distintos integrantes de todo este conjunto que es el sector de salud y las áreas informáticas que le están dando soporte, digamos, se juntan para discutir temas, para ver distintos temas. Ustedes saben cómo funciona, que les ponen papeles con bullets para que uno más o menos se acuerde lo que tiene que decir. En general esos papeles quedan acá, uno los lee y dice otra cosa. Bueno, voy a empezar a decir otra cosa. Voy a empezar a contarles cómo, digamos, los comienzos del proyecto. Nosotros justo tuvimos, Jorge estuvo también y Arturo, reunión del Consejo de Sociedad de la Información para discutir las actualizaciones de la agenda digital. Cuando incorporamos la historia clínica electrónica nacional en la agenda digital, a diferencia de algunos otros proyectos que ya tenían financiamiento y tenían una estructura, digamos, definida, responsables y un roadmap claro, en nuestro caso fue básicamente una apuesta a futuro, o sea, fue un imponerlo como forma de garantizar que se cumpliese. ¿Y por qué un poco hicimos eso? Porque viendo el ecosistema que se necesitaba, nosotros en informática hablamos mucho de ecosistema,
veíamos que se había desde el sector salud conceptualizado la necesidad de tener un sistema nacional integrado y se habían dado todos los pasos institucionales para hacerlo, que se habían generado condiciones de borde que se necesitaban, como todo lo que era el marco regulatorio de privacidad y protección de datos, todo lo que se estaba trabajando en ciberseguridad, todo lo que se estaba trabajando con plataformas y estándares para lo que es el intercambio de información en general dentro del Estado, de lo que llamamos interoperabilidad. O sea que estaban como que las condiciones de borde listas para dar el salto. Y había una condición que era, si se quiere, en determinado sentido negativa, en determinado sentido positiva. Todo el sector estaba con muy baja informatización, salvo excepciones. Entonces, eso que podía verse como, y en parte lo era, como una dificultad, era en realidad también una forma positiva de verlo, porque podíamos plantear el desarrollo en general del sistema dentro de una lógica donde fuese compatible, donde nosotros pudiésemos conceptualizar que los desarrollos se trabajasen. Así que bueno, el proyecto creció, empezamos a desarrollar las plataformas para la interoperabilidad, los estándares. El Ministerio de Salud Pública, absolutamente crítico en su rol como rector, empezó a informatizar todas las áreas, todos los verticales que necesitábamos para que el sistema funcionase, y se empezaron a trabajar con las distintas etapas que se van a discutir ahora, y obviamente no las voy a hablar yo, sino los que están más en el día a día de eso. Y eso es como una rueda, imagínense una rueda muy pesada, con mucha fricción que está arrancando. Si yo definiese el estado en que estamos hoy, esa rueda está en movimiento. O sea, la rueda hoy se mueve, hoy tenemos un movimiento y hoy lo que se ve es un ecosistema funcionando. Y ese movimiento es lo que importa, o sea, porque, déjame hacerlo explícito, nunca vamos a terminar, siempre vamos a tener nuevos desafíos. Lo impone la tecnología de salud, lo impone las tecnologías de la información. Todos los días vamos a tener nuevas cosas para cambiar. O sea que lo que tenemos que saber es cómo gestionar ese movimiento y cómo seguir alimentándolo, porque eso es realmente lo que va a garantizar, digamos, el éxito de ahora y el éxito del futuro. De los desafíos de hoy les van a hablar en las próximas presentaciones. Los desafíos del mañana son todo lo que estaba diciendo, todo lo que hoy no sabemos que se va a inventar, todo lo que hoy no sabemos que van a tener que incorporar a nivel de tecnología. No hablo solo de informática, hablo especialmente de la de salud y cómo eso impacta en todo lo que estamos haciendo. Dentro de eso, ¿cuál ha sido el rol de AGESIC? Bueno, además de en su momento ayudar a promover este tema, creo que es estar al lado de los actores fundamentales del organismo rector principalmente, al lado de todos ustedes, para que cada vez que surja cualquier problema, con la mejor actitud, con la mejor buena voluntad y con todo lo que podamos aportar de nuestro conocimiento, podamos ir resolviendo los distintos problemas que vayan surgiendo. Entiendan, y espero que se entienda siempre ese rol de AGESIC, que siempre encuentren que hay una puerta abierta para plantear, digamos, preguntas, para que nosotros podamos ayudar. Tenemos desafíos lindísimos, estamos trabajando con temas, empezamos con el tema de plataforma, con todos los estándares, seguimos ahora con toda la temática de ciberseguridad. Estamos avanzando en el tema de integración con lo que es el uso de identidad, del single sign-on y de identidad única dentro de GU.UI. Vamos a seguir con distintas tecnologías, aportando buenas prácticas a nivel mundial. Queremos que el sector salud, como otros sectores, conformen lo que es el abanico de buenas prácticas que hoy posicionan a Uruguay como referente en sociedad de la información, como referente en uso de las tecnologías en la administración pública y en la ciudadanía toda. Así que nada, la alegría de tenerlos a todos acá y la invitación a seguir aportando desde cada uno de nuestros lugares para que el ecosistema siga creciendo. Muchísimas gracias.
Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por vuestra presencia. En primer lugar, reconocer el trabajo que ha venido a GESIC, lo que tiene que ver justamente con el sector salud. Es un tema especialmente importante para cualquier política pública en materia sanitaria, tener este aliado en lo que tiene que ver con el trabajo de gobernanza y de rectoría del sistema de salud. Muchas gracias a los representantes de los prestadores aquí presentes, públicos y privados, al doctor Escalante, que siempre nos acompaña, al representante del Fondo Nacional de Recursos y a un conjunto de actores que son claves en los 43 prestadores que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud para que realmente podamos seguir avanzando en lo que tiene que ver con la estrategia de construcción del sistema. Siempre decimos, seguramente, acá tenemos inclusive, por suerte, personas que de alguna manera del exterior, de España particularmente, nos van a poder expresar su experiencia, pero bueno, el Uruguay con 3,5 millones de habitantes tiene 43 prestadores de salud. Seguramente no debe haber ninguna experiencia en el mundo que para ese número de habitantes tengamos tantos actores, y eso, bueno, obviamente le genera a la gobernanza un conjunto de complejidades que hay que tenerlas presentes a la hora de tomar decisiones. Y hoy, en realidad, yo creo que en cualquier ámbito de gestión es imposible pensar en gestión sin buen nivel de calidad de información. Esto está en la tapa del libro y seguramente lo hablamos y lo hablemos en cualquier acto o actividad que desarrollemos, pero particularmente en el sector salud es un factor crítico. Y bueno, obviamente para el cumplir las funciones de rectoría que tiene obviamente el Ministerio de Salud, como para participar en lo que es la gobernanza del sistema, este es un factor esencial. Es imposible pensar en una gobernanza sin tener un nivel importante desde el punto de vista de los sistemas de información. Y este tema, que no es de ahora, no es nuevo, bueno, ha venido dando pasos muy consistentes, y hoy de alguna forma tenemos un escenario totalmente distinto de algunas décadas atrás, en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del propio ministerio, pero particularmente lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema y sobre todo en los desafíos que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros administramos dineros públicos. Ese es un tema sustantivo para cualquier país, que esos dineros públicos tengan la mejor utilización, el mejor uso. Somos responsables de la calidad de la atención de todos los habitantes y por lo tanto la clave es cómo poder monitorear, cómo poder estar seguros con lo que significa este término en materia de salud, en el que está todo cambiando permanentemente, pero saber que estamos en la línea correcta de que estamos mejorando la calidad realmente de la población, cómo poder facultar a que los usuarios sean usuarios de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, más allá de que tengan un prestador, y si en algún momento articulan con algún otro prestador parcial, de los cuales también tenemos un número muy importante de prestadores parciales, que en algún momento participan en el proceso de atención con los usuarios. Bueno, toda esa información de alguna manera queda registrada de tal manera que podamos en algunos cortes auditar calidad, auditar gastos, tener justamente una idea de cuán eficientes somos en administrar los dineros públicos y cuánto impacta esos dineros públicos en la calidad de la atención de las personas. Esto es muy fácil decirlo, no cuesta casi nada hablarlo, pero justamente estar seguros que vamos en la dirección correcta, bueno, ese es un verdadero desafío para cualquier reforma sanitaria, y vaya que en el mundo hay reformas sanitarias que permanentemente están discutiendo estos temas y van para adelante y van para atrás justamente a los efectos de encontrar la mejor solución posible. El Ministerio justamente, de alguna forma, tiene una especial preocupación en que podamos
dar estos saltos en calidad en lo que tiene que ver con los sistemas de información y particularmente en la historia clínica electrónica. Se han dado pasos sustantivos impensables hace algunos años atrás. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque cada uno de los prestadores desde hace mucho tiempo inició procesos propios de desarrollo institucional, muchos de ellos muy avanzados. Y bueno, a la hora de tratar de que esto funcionara en una lógica de plataforma de interoperabilidad, nos encontramos justamente con las propias dificultades del máximo común denominador. Así, bueno, ¿cómo logramos justamente generar procesos que vayan permitiendo que los 43 prestadores de alguna forma tengan un desarrollo lo más racional posible en ese objetivo? Es decir, que comenzando con escenarios de desarrollos institucionales diferentes, se generó una hoja de ruta para ir generando hitos que permitieran, en función de su escala, en función de su desarrollo institucional, en función de sus lógicas propias, generar justamente este proceso de interoperabilidad que creemos que es una línea de trabajo realista, viable, y con perspectiva justamente de lograr avances para los usuarios, ¿no? Recientemente, de alguna forma, como ustedes saben, promovimos a nivel parlamentario una ley de urgencia y emergencia que permite que cualquier usuario en cualquier punto del país, ya no solamente frente a un hecho en el cual está en riesgo su vida y que nadie puede negar la asistencia, sino frente a un hecho que, bueno, requiere una atención inmediata, lo puede realizar en cualquier prestador del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y hay todo un proceso justamente para habilitar a eso, y hay una cuenta corriente que permite justamente que nadie gane ni nadie pierda más de lo acordado. Y eso, de alguna forma, se imaginan lo importante que significa el tener la posibilidad de consultar registros, de intercambiar información clínica, de incorporar información clínica a partir de esas actuaciones. Y bueno, este verano ya se puso a prueba, hubieron cerca de 30.000 consultas. La mayoría de ustedes seguramente no sintió nada de esto, porque en general cuando las cosas funcionan bien no hay ruidos, pero funcionó bien, es decir, que las personas pudieron atenderse, pudieron resolver sus problemas de emergencia y de urgencia en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, en todo el territorio, y toda esa información, de alguna manera, la idea es que permita justamente que se suma al registro del proceso de atención de cada uno de los usuarios. Así que para nosotros esa fue una prueba de fuego en la práctica, que demostró de alguna forma de que vamos acumulando en ese proceso de lograr que los usuarios tengan esa posibilidad. Paralelamente, el otro tema que siempre está planteado cuando uno maneja datos sensibles es justamente la confidencialidad de esa información y cómo está garantizado el derecho de los usuarios, que finalmente es el dueño de la historia clínica, para que esa información de alguna manera vaya por los canales que está previsto que vaya y no tenga ningún riesgo que no esté de alguna forma acordado. Bueno, se acaba de aprobar un decreto reglamentario, ya está colgado en la página web de Presidencia, donde justamente garantiza que cualquier usuario, por alguna circunstancia, no quiera que su información sea interoperable, lo puede realizar, puede solicitar que parte o el total de esa información no sea interoperable, así que de alguna manera también se garantiza que el usuario, en su condición de dueño de sus registros, pueda expresar esa voluntad. Esto lo hemos conversado mucho con la Institución de Derechos Humanos, porque es un tema importante, también para dar tranquilidad a la población, y también hemos hablado tanto con el Poder Judicial como con los fiscales, porque ellos obviamente por propias normativas existentes tienen derecho a acceder a los registros cuando hay un hecho que motive o alguna investigación en la cual ellos requieran la información. Es decir, que de alguna manera ninguno de estos temas
involucran solo actores. Hay un conjunto de actividades que se desarrollaron y que se tuvieron en cuenta justamente para este decreto reglamentario ya vigente. Es decir, que está contemplado también ese aspecto. Y particularmente, bueno, en lo que tiene que ver con el futuro, digamos, de los sistemas de información y la interoperabilidad, bueno, estamos muy atentos a la viabilidad de alguna forma de seguir incrementando progresivamente los datos que son interoperables, el conjunto mínimo de datos, ir incorporando más información interoperable en un proceso obviamente que tiene su hoja de ruta, pero que va en la línea justamente tratando de inventar lo menos posible, aprovechando las experiencias existentes, y por eso reitero, para nosotros es muy importante la presencia y la posibilidad de cambiar experiencias con referentes a nivel mundial que trabajan hace mucho tiempo en este tema, sobre la base justamente de cómo ir en este proceso incorporando más y más elementos interoperables y que sean de alguna forma un factor, yo diría, un factor más positivo en lo que tiene que ver con la estrategia de construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero paralelamente a esto, desde el punto de vista de la propia Rectoría, nosotros tenemos un conjunto de competencias en materia de vigilancia sanitaria y sobre todo de vigilancia epidemiológica, sobre los cuales habitualmente el Ministerio tiene escasa información cuando no pasa por el nivel secundario, cuando no quedan registros a nivel justamente hospitalario o de alta tecnología. Y bueno, de alguna forma tenemos debilidades en lo que tiene que ver con los registros de morbilidad y el desarrollo de la información en el primer nivel de atención. Y bueno, para nosotros es muy importante en el marco justamente de potenciar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, de lograr justamente que el cambio de modelo de atención en lo que tiene que ver con la actividad del equipo básico de atención en territorio, bueno, poder tener información que hoy no la tenemos sobre morbilidad, sobre justamente prevalencia de algunos motivos de consulta, para, bueno, justamente poder de alguna forma medir desempeños, evaluar la eficacia y la eficiencia con el objetivo que lo tenemos planteado de la acreditación en calidad de las instituciones de salud. Ustedes saben que están convocando justamente a que los 43 prestadores participen en lo que tiene que ver con las buenas prácticas en el primer nivel de atención y en maternidades de calidad. La idea justamente es seguir avanzando en lo que tiene que ver con aquella institución que haga bien las cosas con sus usuarios, sepa que no pasa desapercibida, que hay un especial interés en que la población conozca esas buenas prácticas, a la hora justamente de, bueno, de alguna forma motivar a que todo el resto de los prestadores siga el camino de generar esas prácticas correctas, adecuadas, eficientes, y que la población en general las conozca, estimulando la sana competencia entre los prestadores, cosa que es muy importante en el marco de seguir mejorando y avanzando los prestadores. Así que también esa información que hoy ha sido históricamente difícil de registrar en papel, difícil de registrar con los sistemas de vigilancia actuales, esta herramienta para nosotros es clave desde el punto de vista epidemiológico para avanzar en otros terrenos en los cuales históricamente existen dificultades para poder evaluar, bueno, de alguna manera el desarrollo del trabajo en todo el sistema de salud, particularmente en el primer nivel de atención. Por todas estas razones, por lo tanto, para nosotros es vital esta alianza que tenemos con AGESIC y este trabajo con Salud UI, y de alguna manera participamos tanto en lo que tiene que ver con los aspectos estrictamente vinculados a la normativa, pero también lo que tiene que ver con la cotidianidad del intercambio con los prestadores acerca de sus visiones, de sus propuestas, de sus apuestas y sus dificultades, porque también eso hace justamente a la capacidad de gobernar este sistema, que de alguna manera está demostrando que vino para quedarse, que en definitiva todo siempre es perfectible, pero que nadie lo está cuestionando, incluso en estos tiempos donde se cuestionan muchas cosas, lo sustantivo de que estamos en una reforma sanitaria que tiene bases firmes
que tiene justamente instrumentos novedosos, porque recordemos, entre los 43 prestadores está el propio prestador público, está un conjunto muy heterogéneo de prestadores privados y están los seguros privados, así que es todo el espectro de alguna forma de las instituciones están vinculadas, cada una con sus propios desarrollos institucionales. Y avanzar justamente en este proceso de lograr acuerdos en avanzar en los sistemas de registro para nosotros es particularmente importante y estamos siempre muy pendientes de cuando aparecen dificultades atenderlas, de encontrarles la mejor solución posible y bueno, para eso tenemos, reitero, un conjunto de técnicos que de alguna manera coordina GESIC y un conjunto muy importante de recursos entre los cuales uno ve mucha gente joven vinculada a los prestadores. Hay toda una generación nueva que este proceso ha promovido en todos los prestadores, fuentes de trabajo también, ¿no? Para muchas personas que de alguna manera se vinculan al área informática, pero vinculadas al sector salud, que las necesitamos, que para nosotros es clave y determinante para poder de alguna forma estar medianamente seguros que estamos administrando bien los dineros públicos, que reitero, es nuestro principal desvelo en cuanto a las competencias que tenemos como Ministerio de Salud. Así que un placer, ingeniero Clestorni, nuevamente saludarlo, agradecerle el trabajo que está desarrollando con el Ministerio de Salud. Ya tenemos incluso el portal funcionando, que ustedes han hecho un esfuerzo muy importante para hacer que todos los ministerios tengan un portal amigable y que las personas puedan de alguna forma buscar información lo más adecuadamente posible. Y de alguna manera esto tiene que ver con este proceso de acumulación de la reforma sanitaria. Así que bueno, muchas gracias por vuestro trabajo. Un minutito, doctor. Bueno, como esto siempre es muy dinámico, lo de la gestión y los roles de articulación, permítanme pedir disculpas porque no nombré a la doctora Alicia Ferreira del Fondo Nacional de Recursos, que nos acompaña hoy, y no únicamente hoy, sino que ha estado con Saludui desde el comienzo, y a la doctora Berta Reche de ACE, que también es miembro de nuestro Consejo Asesor, y especialmente darle la bienvenida a nuestro invitado extranjero, el doctor Arturo Romero Gutiérrez, a quien recibimos por segunda vez en nuestro país. Estuvo con nosotros en 2015. El doctor Arturo Romero Gutiérrez nos va a acompañar en las dos jornadas. Es doctor en medicina y especialista en cirugía general del aparato digestivo, diplomado en gestión general hospitalaria, en la actualidad director del programa de Historia Clínica Digital en el Instituto de Información Sanitaria de la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad de España. Así que, bueno, queríamos hacer esa anotación. Bueno, agradecemos a las autoridades la bienvenida a la jornada. Aprovechemos y ocupemos esos espacios vacíos, que la verdad que me da una pena que estén tantas personas paradas ahí atrás, así que por favor aprovechemos a acomodarnos. Mientras tanto le voy contando. Lo que vamos a hacer en estas dos jornadas, que es la primera vez que hacemos dos jornadas, es hablar un poquito. Ahora obviamente los voy a aburrir con números, porque tuvimos las metas que vencieron el 31 de marzo, las metas especiales que tenían que ver con la etapa 3, así que les vamos a contar cómo les fue a cada uno de los actores. Hay más lugar, así que pasen. Después vamos a abrir un panel con experiencias de los prestadores y del Fondo Nacional de Audecursos también, que nos van a contar cómo vienen trabajando con HCEN, cómo vienen trabajando con su propia informatización, diferentes perspectivas de las mismas. Y mañana vamos a tener un panel con nuestro invitado, con el doctor Arturo Romero Gutiérrez y con el director del Hospital Maciel, que van a contar específicamente, bueno,
cómo es el trabajo que están desarrollando ellos en sus respectivas áreas. Un hospital Maciel que está incorporando mucha tecnología y va a venir el director a contarles cómo ha utilizado esa tecnología en su hospital. Y vamos a hablar de Receta Digital, que es uno de los grandes proyectos que tenemos para este año y para los siguientes. Y les vamos a ir contando alguna sorpresita más. Así que hoy vamos a empezar ahora con números y después, inmediatamente después, vamos a tener el decreto recientemente publicado en la página tanto de Presidencia como del INPO. Así que bueno, les vamos a contar de qué se trata y cuáles son los artículos del mismo. ¿No quieren hacer uso de esos otros lugares? ¿No? Bueno. Como ustedes ya saben, 107 son las organizaciones que están trabajando con todos juntos, todos de la mano, en un proceso de un plan de adopción. Ese plan de adopción integra varios colectivos y se desarrolla en etapas. Nosotros pusimos gruesamente cuáles son las etapas ahí, pero básicamente ustedes las conocen. La primera etapa es la conectividad a la red privada de salud que tenemos. La segunda etapa es básicamente la incorporación de los estándares y la generación de documentos clínicos estandarizados, normalizados, que vinimos trabajando todos estos años. Ahí se van animando, qué bueno. Qué bueno. La etapa 3 es la gran etapa que hay dentro del plan de adopción, porque es la etapa que empiezan a desplegarse los instrumentos asociados a la historia clínica electrónica nacional, o sea, la generación de los documentos y su disponibilidad para que otros efectores los puedan empezar a consultar, que eso está dado por la etapa 4, que es efectivamente el consumo, el uso, el estar pronto para. Esa etapa también tuvo un vencimiento para el primer colectivo de prestadores integrales de más de 50.000 afiliados, el 26 de marzo, y también tuvo un vencimiento para los prestadores parciales privados de más de 50.000 usuarios. Así que bueno, tenemos varias cosas para mostrarles, perdón por los números, no se ahuden, pero hoy nos encontramos con la etapa 1 y 2 ya cumplidas y vamos entonces a la etapa 3, que son estas dos metas. Estas dos metas vencían el 31 de marzo. Salud UI, para que entiendan un poco cómo es el mecanismo, Salud UI sigue recogiendo información que se viene generando durante todo un mes posterior y esa información es transmitida después en un informe ejecutivo al Ministerio de Salud Pública. Por consiguiente, el que efectivamente les va a otorgar el cumplimiento o no de cada una de las metas es el Ministerio de Salud Pública. En lo que tiene que ver con la JUNASA en algunos colectivos y el propio Ministerio en otros. ¿Ok? Nosotros simplemente hacemos un informe hacia dicho organismo rector. Lo que les estamos adelantando es el informe que nosotros le estamos dando. Entonces, la primera meta era registrar un documento clínico para un usuario de vuestro padrón. Esa meta, ustedes deberían de haber llegado al 60% de sus usuarios, o sea, de sus padrones, con al menos un documento clínico registrado, al 31 de marzo. ¿Sí? La otra meta es que durante el mes de marzo de 2018, ustedes tenían que haber registrado tantos documentos, o sea, un 40% de ellos, con respecto a una igual valoración que ustedes tuvieron de producción sanitaria, que ese denominador lo estamos tomando del SINADI. Muchos de ustedes ya lo venían reportando el SINADI y hubo algunos colectivos que no reportaban el SINADI, tuvieron reuniones con la gente de Economía y la Salud del Ministerio y empezaron a hacer los reportes del SINADI. Ese es nuestro denominador para hacer ese cálculo del 40% de eventos de salud. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo le fue a los prestadores integrales con respecto a la primera meta de usuarios? Como pueden ver, espero que se vea, todos cumplieron, a excepción de un prestador, la totalidad de la meta cumplida, que estaba exigida, digamos. Muchos prestadores estuvieron en el tope máximo de su padrón, o sea, para todo su padrón, en formato obviamente histórico, generaron información, no ven allá,
Disculpen si tapo, pero generaron información de algún documento clínico, de alguna atención que tuvo ese usuario en ese prestador. Son atenciones de esos usuarios en ese prestador. No estamos contabilizando inclusive atenciones cruzadas. Por consiguiente, muchos prestadores han subido casi la totalidad de su padrón. Esto implica también una lectura de un alto nivel de informatización en sus propias instituciones de salud. Seguros integrales y servicios públicos. Y ahí nosotros tenemos que hacer una salvedad con los servicios integrales. Nosotros nos hemos reunido con las cámaras de los seguros integrales, hemos estado trabajando y algunas recomendaciones que ellos nos hicieron sobre lo que se estaba hablando hoy de la protección de los datos personales, el tema de las afiliaciones de los usuarios y cómo es que generan esos contratos, esos vínculos con las instituciones de salud, nos hicieron algunas sugerencias para incorporar dentro del decreto reglamentario que hoy ya está publicado. Ese decreto reglamentario aún está en periodo de publicación y por lo que me han informado, y esto es extraoficialmente, una vez que este decreto esté efectivamente publicado, los seguros integrales comenzarían el registro. Pero ese es el momento del 31 de marzo y por consiguiente por eso figuran el no cumplimiento. Ese es el reporte que nosotros le estamos haciendo al Ministerio de Salud Pública. Los otros dos que estaban obligados a registrar informaciones a los servicios públicos integrales, hospital, sanidad policial y sanidad militar, y efectivamente no lo han logrado. Entonces, ¿cómo nos fue a nivel de números globales con esta meta? El 97% de las organizaciones de los prestadores integrales efectivamente la cumplieron, el 17% de los seguros integrales y no hubo cumplimiento por parte de los servicios públicos integrales. Recuerden que ACE está dentro de prestadores integrales y no está en este colectivo. De las organizaciones, gracias. De las organizaciones, entonces, si sumamos todas las organizaciones, el 82% de las organizaciones cumplieron este hito y eso equivale a un 91% de usuarios que tienen al menos un documento clínico registrado en la plataforma. Esa base, la base de eso es la población que hoy determina el INE, que es 3.440.000 usuarios, personas. Por consiguiente, el 91% de esas 3.440.000 personas tiene al menos un registro en la plataforma de Historia Clínica Electrónica Nacional. ¿Sí? Existe un documento clínico para todos ellos. Por lo tanto, la meta país, que era llegar al 60% de la población con al menos un documento, se cumplió y se cumplió más que bien. Vamos a movernos ahora entonces a la meta de la producción sanitaria, o sea, llegar al 40% de la producción sanitaria. Esta meta es muy fuerte y igualmente todos teníamos el gran desafío puesto en esta meta. La otra meta uno podía levantar histórico, podía trabajar la meta, había de dónde, digamos, sacar y rascar, como bien a veces usualmente decimos. Pero esta meta era a tiempo real, esta meta dependía de que el 40% de la producción sanitaria está registrada, por lo tanto implica que esté informatizada, que haya realmente computadores en los servicios, que realmente se esté atendiendo de forma digital en algunos lados. No es un tema menor, es un tema que tiene asociado costos de infraestructura, de despliegue, de varios sistemas, porque con un sistema solo no se logra. Entonces, era un desafío enorme para todos ustedes. ¿Y cómo nos fue? Bueno, prestadores integrales, todos cumplieron, a salvedad de 2, pero vale la pena destacar el enorme esfuerzo que hizo CUDAM por intentar llegar a la meta. Y la está rascando, ya ven, 35%. El enorme esfuerzo que hizo CUDAM, la verdad que es de destacar y es de alentar realmente porque hizo todo lo posible por llegar efectivamente a esa meta.
en contraposición hay otras cosas que son destacables. Tenemos 2 instituciones y tenemos 4 instituciones que están por encima, algunas en el 100 y están por encima del 90%. O sea, estamos hablando de que hay instituciones que están prácticamente, absolutamente informatizadas en todas sus áreas de servicio. Es muy grande ese número, muy grande para el poco tiempo que hubo de este plan de adopción. Es muy grande para la inversión que esto conlleva, llegar a cada puesto, a cada consultorio, a cada sucursal, sede, etc. Son realmente números que atrás dicen muchísimas cosas dicen del alineamiento, pero es de la convicción de que este es el camino y que realmente esto mejora otros aspectos, no solamente el que todos ponemos como bandera, que es obviamente el paciente, la información oportuna para mejorar la calidad de asistencia, sino hay otras perspectivas que también tienen valor agregado a la hora de generar estas iniciativas y de que ustedes adopten estas informatizaciones. ¿Cómo le fueron a los prestadores privados parciales? Los prestadores privados parciales no estaban en el otro colectivo porque no tienen usuarios propios, digamos, dentro como un padrón. Entonces se los puso solamente con lo que tiene que ver con los niveles de prestación que ellos otorgan. Y como ven, prácticamente todos llegaron, a excepción de las emergencias médicas móviles del interior. Caudalmente, ingresaron, porque tienen más de 15.000 usuarios declarados, entonces entraron adentro de los colectivos, pero efectivamente el nivel de informatización de esas instituciones es muy bajo y lo vamos a ver en otro slide después, cuando se hizo el relevamiento de las mediciones TIC y ahí surge la razón de por qué pasa esto. Pero miren cómo otras instituciones están en altos niveles de informatización. Seguros integrales básicamente es lo mismo el mismo comportamiento que la meta anterior. Y los servicios públicos acá se suman el Banco de Previsión Social, el Hospital de Clínica, el Banco de Seguro del Estado, que efectivamente ellos empezaron a generar información del SINADI que no la estaban generando y efectivamente pasaron la meta que es el 40% de su producción. O sea, están ya sea con sistemas en tiempo real o ya sea generando digitalización de los mismos, lograron efectivamente generar un montón de información sobre sus procesos. Y los institutos de medicina altamente especializada, se trabajó fuertemente con el Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos hizo un esfuerzo tremendo en decir que ellos ya recibían la información clínica de todas las prestaciones que ellos financian y a través de esa tributación de información que ellos recibían, generaban la información normalizada para la historia clínica electrónica. Entonces, al haber hecho eso el fondo, el 100% de la información que ellos reciben y que es sujeta a financiamiento, ellos automáticamente la generan para que quede a disposición de la plataforma de la Historia Clínica Electrónica Nacional. Por consiguiente, tenemos que el 100% de esos eventos están registrados. Ese es un esfuerzo tremendo que hizo el Fondo Nacional de Recursos. Entonces, ¿cómo nos fue? A todos nosotros, prestadores integrales, el 95% de los prestadores integrales efectivamente cumplieron la meta, el 17% nuevamente de los seguros integrales, el 60% de los prestadores privados parciales y el 100% de los IMAES. Si eso lo traducimos en las 107 organizaciones que teníamos, el 88% de las mismas lo cumplió. Pero este número es muy fuerte. El 65% de la producción de eventos sanitarios de un mes en particular, que fue marzo de este año, si nosotros miramos sobre el total de eventos producidos, el 65% está registrado en la plataforma de Historia Clínica Electrónica Nacional. Quiere decir que si nosotros mantenemos este ritmo y crecemos en este ritmo, realmente tenemos una historia clínica electrónica
que tiene contenido, que tiene información, que una vez que se consulta dualmente hay información de calidad, de tiempo, o sea, en el sentido de que son los últimos eventos de los usuarios, de los pacientes. Ese era uno de los miedos iniciales, allá por el 2013, 2014, decíamos cuánto podemos avanzar, cuánto podemos ponerle de contenido, más allá de los formatos y los estándares y la tecnología, cuánto realmente puede pautar como valor a la hora de la atención. Y este es un número muy superior a las estimaciones que ya pensábamos que eran enormes. Cuando pusieron el 40% dijimos era muy difícil que llegaran. Y ustedes llegaron al 65%. Por lo tanto, las 2 metas país que teníamos definidas para el 31 de marzo efectivamente fueron cumplidas. Eso es lo que tenía que ver con la etapa 3. Pero para algunos colectivos ya empezó la etapa 4. La etapa 4 es el comienzo de la historia clínica electrónica nacional. Es que realmente está disponible en un consultorio para la atención de ese paciente o de ese usuario, ¿tá?, al momento de su asistencia. Que un profesional del equipo de la salud pueda acceder a esa información con todas las garantías y pueda ver si ese usuario tuvo algún contacto sanitario en otra institución. Ese hito que dice ahí abajo, validación técnica, es cuando nosotros los invitamos al colectivo, que en este caso fue el colectivo de los prestadores integrales de más de 50.000 afiliados, los invitamos un día a que vinieran con sus sistemas a probar que efectivamente puedan consumir y que efectivamente puedan ver documentos de otras instituciones. Y ahí se les hizo como un check de validación técnica. Los 14 que vinieron ese día, todos trajeron sus sistemas y todos aprobaron. Y a partir de ese momento en adelante tenían un mes para ponerlo en producción y que efectivamente empiece a consumirse. Pasó esto con los prestadores integrales y pasó esto con los prestadores parciales de más de 50.000 usuarios. Efectivamente, estas 4 instituciones también vinieron y también pasaron la validación técnica y están en la fase de poner en producción sus sistemas y ya están muchos de ellos intercambiando información. Lo rico de esto, digamos, es que estamos mezclando prestadores integrales con prestadores parciales, o sea, estamos forzando esa información disponible de justamente el trasiego o el viaje del usuario de la salud. Eso es lo que tenía que ver un poquito con las metas. Capaz que fue un poco tedioso ver tantos números, igual esta presentación está por streaming y va a quedar publicada en los sitios del programa, así que la van a poder bajar. Yo vi que había muchos sacando fotos, no creo que se pudiera ver muy bien, pero la van a poder bajar y la van a poder ver desde los sitios del programa. Un poco comentarles lo que le decían las autoridades, ¿no? Al fin y al cabo este fue un proceso que ustedes ya conocen, pero efectivamente comenzamos con el 26 de marzo cuando los prestadores integrales de más de 50.000 usuarios hicieron el check de sus sistemas y ahí se fueron a sus propias instituciones a poner los sistemas en producción y empezar a consumir. Entonces ahí efectivamente HCR empieza. ¿Y cómo estamos hoy? Hoy estamos con una plataforma muy robusta, entendemos nosotros, y muy madura en lo que tiene que ver con soportar la carga, que ahora después vamos a ver de qué estamos hablando, de todo el trasiego de información, separar muy bien lo que son los datos de los usuarios, con los datos clínicos están muy bien separados, están auditados, están realmente, están en estamentos diferentes, digamos, y con toda la, como les llamamos nosotros, las capas de cebolla, ¿no? Todo eso que es el control de usuarios, o sea, es el empoderamiento al usuario para que el usuario haga lo que decía nuestro ministro, o sea, que eventualmente pueda decir sí, estoy de acuerdo con el intercambio de datos, no estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo entre mi prestador integral y mi prestador parcial, o estoy de acuerdo también con las instituciones de asistencia médica colectiva especializada. Entonces,
hay una granularidad en el empoderamiento del usuario muy alta que estamos trabajando día a día y eso ya está disponible. Recalcamos, ya está disponible, por más que el decreto ahora fue publicado. Nosotros teníamos un artículo de ley que entró en vigencia sobre finales del año pasado y esas funcionalidades hoy ya están publicadas y ya se puede hacer uso de la misma. Este es un dato que está aún en el horno, digamos, y después cuando tengamos otra jornada les vamos a mostrar muchos más datos, pero queríamos mostrárselo en especial. Esto es, recuerdan que nosotros 2014, 2016 y este año hicimos una medición TIC en salud y muchos de ustedes tuvieron que contestar a formularios muy grandes. Simplemente lo queríamos mostrar porque esto responde a que algún sistema de historia clínica electrónica está presente en vuestra institución. Y como verán, salvo las emergencias médicas móviles del interior, que era el caso que comentábamos hoy, todos tienen algún sistema de historia clínica electrónica en algún servicio de una institución. Es más, los prestadores integrales lo tienen en más de un 80% en al menos 3 servicios, que estamos hablando de los más importantes, o sea que es ambulatorio, de emergencia e internación. O sea, tenemos un nivel de digitalización muy, muy alto. Muy, muy alto, inclusive para el poco tiempo de un plan de adopción. Pero este es el número más lindo. Este es el número que a todos nosotros nos debería enorgullecer y que realmente nos puso muy, muy feliz cuando lo sacamos. Estamos hablando que el 26 de marzo hicieron la prueba técnica los prestadores, algunos prestadores, 14 de ellos. Y después salieron a sus propias instituciones a ponerlos en producción. Eso lleva tiempo, eso hay que cambiar de ambientes, hay que preparar a la gente, hay que disponibilizarlo. Eso lleva un par de días o semanas en algunos casos. Y algunos prestadores parciales también ya están probando. Pero no pasó un mes y poquito. Y ya tenemos más de 260.000 accesos a la historia clínica electrónica nacional. O sea, más de 260.000 consultas hoy ya accedieron a datos de su institución y por fuera de su institución. Realmente es un número enorme, gigante, que la verdad estamos muy, muy contentos de lo que lo que está pasando y de la aceptación que está teniendo. ¿Y qué tenemos? Tenemos el registro de 22 millones de documentos. Hoy existen 22 millones de documentos clínicos registrados en la plataforma, que está en cada uno de vuestros repositorios. Ustedes son los custodios de los documentos. Ustedes los tienen, pero están accesibles para que esas 260.000 consultas puedan acceder a esos datos. Es un número enorme, teniendo en cuenta lo que somos, de así de chiquitos, de 3 millones y un poquito más de 440.000. Y nuestra predicción es que más de 4 millones de documentos ingresan mensualmente. Esa es nuestra predicción en base al 65% de la producción sanitaria que se está registrando. Es gigante los números, pero la plataforma está preparada. La plataforma tiene las condiciones necesarias para soportar este nivel de disponibilidad. ¿Y qué estamos teniendo y qué estamos visualizando a nivel de tipo de documento? No sé si está muy chico, pero básicamente lo que más hay es consulta ambulatoria, consulta externa, como les va a decir el doctor Arturo Gomero Gutiérrez. También tenemos muchos informes de estudio de laboratorio. Hay información también en la tercera, digamos, es las consultas de emergencia. Y después en menor grado empiezan a estar los otros informes de estudios, egresos, internación domiciliaria. Pero eso es la distribución de los tipos de documentos. Ahí en algún momento también hubo otro miedo que decíamos, bueno, van a llenar de paraclínica y no va a haber información del evento propiamente asistencial, digamos, en los diferentes niveles. Y efectivamente no pasó eso, así que también estamos contentos en lo que tiene que ver con el Comité de Dirección de Salud y cuando se muestran estos números y genera cierta satisfacción de haber logrado este status quo.
¿Y hacia dónde vamos? Un poquito les quiero comentar los grandes titulares hacia dónde vamos. Vamos a que seguramente por allá por septiembre estemos generando esos portales que se mencionaron hoy en la mesa, se esté generando un portal para el usuario y ese usuario va a poder acceder a la historia clínica electrónica nacional, o sea, va a poder acceder a ver sus datos que están registrados, o sea, en la historia clínica electrónica nacional y eventualmente los va a poder ver. Esto es, nosotros siempre lo decimos que esto es equidad. Esto es equidad porque nosotros pues, en las mediciones estuvimos midiendo qué tanto del colectivo de los prestadores disponen de esa información a los usuarios. Y como verán, en el 2014 solamente era un 3, en el 2016 es un 8, pero en el 2018 es un 12. O sea, creemos que es necesario que si tenemos todas las herramientas podemos darles ese portal al usuario para que no solamente vea su información, sino que también vean las trazas, vean quién accedió, es parte del empoderamiento, vea y pueda hacer lo que entiendan es conveniente con su información y comentarla después en los ámbitos pertinentes. Así que vamos a estar trabajando muy fuerte en esto, seguramente en septiembre tengamos la primera versión del portal. Y los otros dos grandes proyectos es Receta Digital, que venimos trabajando desde el año pasado con un conjunto de prestadores. Mañana vamos a hablar más en detalle de esto. Venimos trabajando con prestadores públicos y privados. El Hospital Maciel es uno de los que ya la incorporó, pero tenemos actores privados trabajando muy fuerte en el desarrollo. Esa plataforma ya está prácticamente pronta. Hay que hacerle algunos ajustes que nos están solicitando a ustedes mismos, pero es una plataforma que viene evolucionando fuertemente. Y con respecto a, si lo miramos más del lado de la dispensación, también estamos trabajando con las cámaras de farmacias que están día a día viendo cuál es la evolución de este proyecto y quieren estar, el día que se prenda la llave, digamos, quieren estar ya disponibles para trabajar. Así que bueno, mañana les vamos a contar más en detalle, pero creemos que es un muy lindo proyecto, es un proyecto totalmente necesario, lo que va a tener un foco inicial en el sector público, muy fuerte, y después vamos a pasar al sector privado en ese plan de adopción de la receta digital. Y lo que está allí, que habla de plataforma de complementación y analítica, es un poco lo que decía el ministro, y es un poco lo que venimos trabajando bueno, tenemos la historia clínica electrónica nacional, tenemos la información disponible. ¿Cuál es la siguiente capa a nivel de valor agregado para el sistema? Y ahí empieza a estar la ley de urgencia, que va a tener acceso obviamente a todo lo que son los registros clínicos en esos actos. Ahí están algunos desarrollos que estamos trabajando en ciertas líneas en lo que tiene que ver con seguimiento de pacientes, ya sea por alguna patología o simplemente por las metas asistenciales. Ahí está la tributación, ahí está un montón de esas líneas que tiró el ministro sobre evitar que ustedes generen información adicional y estén enviando y tengan equipos y recursos humanos adicionales, generando un montón de información que muchas veces está aquí, que muchas veces simplemente es una cuestión de reordenar y efectivamente generar esa información en la modalidad que el Ministerio la requiera. Obviamente todo esto lo vamos a seguir trabajando con ustedes y hablándolo como lo hemos hecho siempre, pero hay una potencialidad enorme para la vigilancia sanitaria, para la epidemiología, hay grandes virtudes que se pueden trabajar desde la plataforma y desde conocer tempranamente lo que está pasando y cuál es la morbilidad que se está sucediendo. Entonces, ese es el gran desafío, ese es algo que estamos trabajando fuertemente hoy con el Ministerio y pronto vamos a empezar a trabajar en grupos de trabajo, que con algunos grupos ya hemos empezado a trabajar, de contarles hacia dónde estamos yendo con esta nueva capa, digamos, que está por encima de la historia clínica electrónica nacional. Otra de las cosas que seguramente se sucedan a mediados de año es que saquemos alguna guía para el intercambio de imágenes, que era un pendiente que teníamos, así que también vamos a estar entregando una evolución, digamos, en lo que tiene que ver con las guías y las funcionalidades que tenemos hoy en plataforma. Así que bueno,
La idea era mostrarles cómo nos había ido, creo que es un logro absolutamente de todos, pero en mayor parte del esfuerzo de todos ustedes, así que nosotros les estamos más que agradecidos, lo saben, porque se lo decimos cada vez que nos juntamos. Ahora la idea es que Mauricio y Jimena les cuenten el decreto publicado. Vamos a ir artículo por artículo, van a encontrar que hay muchos artículos que tienen un tenor obviamente legal, pero la gran mayoría son de tenor técnico y algunos implican hacer algunas modificaciones a lo que tenemos hoy. Nada nuevo, quizás solamente que algunos datos que les estamos pidiendo en formato opcional pasen a ser obligatorios y algunas condiciones que las vamos a ir viendo. Pero la idea es que presentárselos y que se saquen todas las dudas del mismo. ¿Dudas sobre esto? ¿Preguntas sobre esta parte? ¿No? ¿Seguros? ¿Les gustaron los números? Bueno, muchas gracias. Bueno, como decía nuestro director, la verdad que esto ha sido un proceso que comenzó hace muchos años, cuando trabajamos en esto del Salud UI, de estos dos hitos que nombró Pablo importantes, de cuando los prestadores empezaron, pero tuvimos el primer decreto, que fue el decreto 242/17, o sea que es de 2017, para empezar a trabajar. Y he de recalcar que los prestadores que están hoy acá, a quienes estamos haciendo este reconocimiento también genuino de toda esa actividad, empezaron trabajando el 5 de enero de 2018, haciendo aquello que le llamábamos las preconectatones, para poder tratar de empezar a trabajar y a conectarse. Se hicieron 19 hasta julio, y así fuimos en un proceso incremental. Y ahora tenemos que nos acompaña en la mesa el ingeniero Mauricio Bouza, que es el coordinador de la parte de toda infraestructura de la plataforma de Salud UI, y la doctora Jimena Hernández, también de AGESIC, asesora en Derecho Informático, que nos van a hablar del decreto que fue publicado, si no me equivoco, ayer. Sí, 122/19. ¿Tá? Así que los dejamos con ellos. Hola, buenos días. Sí. Buenos días a todos. Nos toca a nosotros presentarles un nuevo componente de nuestro marco jurídico. Prácticamente lo estamos estrenando, ¿sí? Orefice planificó todo para que estuviera para hoy, el decreto. Ciertamente tiene fecha de promulgación 29 de abril y de publicación en estos últimos días. Ayer le asignaron su número, es el 122 del año 2019, o sea que prácticamente estamos de estreno con este decreto. Hablarles de marco normativo de HCEN es hablarles de muchos años para atrás. Por suerte, en materia de historia clínica electrónica y todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la salud electrónica en el país, hemos venido construyendo un marco que, si bien ahí situamos como hito el 2015, necesariamente tenemos que hablar de toda la existencia de un marco jurídico habilitante que viene de mucho antes del 2015 y que, por suerte, tenemos y contamos con todo ese marco jurídico habilitante, ¿sí? Que nos permite hoy estar hablando de un decreto que materializa, ¿sí?, la posibilidad que tenemos como usuarios de gestionar nuestra información en la plataforma HCEN, ¿sí? Decidir el intercambio de información dentro de esta plataforma. Dentro de estas normas que merece la pena resaltar, necesariamente tenemos que hablar de lo que tiene que ver con la normativa en materia de protección de datos personales. Nuestro país tiene una robusta experiencia en esta materia, la ley 18.331 del año 2008,
establece todo lo que tiene que ver con la protección integral de este derecho que implica la capacidad de controlar el uso que se hace de nuestra información personal. Eso es la protección de datos personales. Además, necesitábamos también un marco jurídico que reconociera, ¿sí?, la validez del mundo electrónico, la validez de los actos en el mundo electrónico. Por eso también les tengo que mencionar la ley 18.600, la ley de firmas y documentos electrónicos, que nada más y nada menos nos dice, sí, es válido, no hay más lugar a dudas. Los documentos electrónicos son lo mismo que los documentos papel. Las firmas electrónicas, con las particularidades que la ley tiene de acuerdo a cada tipo de firma y a los efectos que tiene, son lo mismo que firmar de manera hológrafa. Fíjense qué garantía importante significa para la historia clínica electrónica un tipo de norma que establece la seguridad, ¿sí?, en materia de documentos y firmas electrónicas. También es importante mencionar la ley 18.335, que establece los derechos y deberes de los usuarios, ¿sí? Esta ley que empodera a los usuarios con un montón de derechos, que establece las reglas del juego respecto de la historia clínica y que de alguna manera también es base para el marco normativo que hoy con Mauricio les venimos a presentar. Un poco más reciente en el tiempo, allá por el año 2015, una ley de presupuesto nacional le daba entrada a todo lo que tiene que ver con la regulación del Sistema de Historia Clínica Nacional y de lo que hoy conocemos como la Plataforma de Historia Clínica Electrónica Nacional. El decreto 242 del 2017, que también presentamos en este mismo lugar en aquel momento, estableció de alguna manera esas previsiones que la historia clínica tenía que tener y que la plataforma iba a cumplir, porque en el mundo electrónico no todo se da como el papel. Por lo tanto, aquella normativa que teníamos pensada, ¿sí?, para otro tipo de formatos, tenía que repensarse y adaptarse a las estructuras de historia clínica electrónica, tanto las que tienen ustedes como la plataforma y todo lo que implica su gestión y su desarrollo. También necesitábamos normas operativas, ¿sí?, que pudieran bajar a la práctica, que les dijeran a ustedes qué hacer concretamente, en qué plazos hacerlos, en qué etapas. Hoy Pablo lo presentaba y establecía lo que son las condiciones en que ha ido evolucionando y los avances que ha tenido. Eso ha significado el dictado de normas a nivel del Ministerio, ¿sí?, de Salud Pública, las ordenanzas que de alguna manera han sido el brazo ejecutor de todo lo que tiene que ver con la historia clínica electrónica nacional y la plataforma HCEN, que empezaron con la 1085 del año 2017, pero en la práctica hubo que hacer algunas modificaciones porque la práctica de algo nuevo también exige eso, ¿no?, que se pueda reajustar y que se puedan, digamos, prever algunos otros escenarios que podían haber quedado fuera de esas previsiones. Y en el año 2019, en cuanto a lo que tiene que ver con entrada en vigencia a fines del 2018, ¿sí?, al 31 de diciembre del 2018, el artículo 194 de la Ley de Rendición de Cuentas Nacional estableció, ¿sí?, lo que tiene que ver con la obligación de que las instituciones, y en realidad reafirmó, ¿verdad?, lo que veníamos planteando, de que las instituciones y las personas estamos integradas a la plataforma HCEN. Pero reafirma la existencia de la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda controlar, ¿sí?, ese proceso, controlar ese proceso de intercambio. Vamos a estar ingresados en el registro de personas, que ya Pablo ha comentado y Mauricio va a comentar su funcionamiento, que cumple justamente con las garantías que venimos mencionando. Pero acá damos un paso más y decimos, bueno, cada uno de nosotros, titulares de la información, podrá decidir, según las circunstancias, el momento, las convicciones o lo que sea, qué decide hacer respecto al intercambio de su información y en qué grados permite ese intercambio. Por eso, hoy estamos con este nuevo decreto, que es el decreto 122 del 2019, que lo que establece justamente es la concreción, ¿sí?, de este derecho de gestionar los accesos a través de la plataforma de Historia Clínica Electrónica Nacional. La estructura del decreto básicamente tiene 5 grandes capítulos, ¿sí? Un primer capítulo que tiene algunas disposiciones generales que establecen el objeto, básicamente a qué es lo que va a abarcar ese decreto. El segundo capítulo se refiere
a la gestión de los accesos a la información clínica, ¿sí? La manera en la cual, o las previsiones que van a permitir establecer al menos las pautas para esa gestión de accesos. También las obligaciones de las instituciones, porque implementar esta gestión de accesos va a significar, ¿sí? Implementación y trabajo también por parte de las instituciones. Los derechos de los usuarios, o sea, cómo se van a plasmar mis elecciones respecto a mis accesos, cómo se van a gestionar, hasta qué nivel puedo gestionar esos accesos, qué características tengo que cumplir para poder realizar esa gestión, ¿sí? Y después algunas disposiciones finales que tienen que ver sobre todo con la aplicación y la posterior reglamentación que el decreto va a tener que tener. Gracias. En cuanto al objeto, básicamente tenemos dos grandes componentes en ese objeto. Uno, la que tiene que ver con la incorporación, ¿verdad?, de las instituciones públicas y privadas, que son las que se van a encargar de incorporar a las personas, ¿sí?, a través del Índice Nacional de Usuarios y el registro en ese Índice Nacional de Usuarios. Y por otra parte, lo que tiene que ver con el derecho de cada uno de nosotros a gestionar, ¿sí?, el acceso a través de esa plataforma. Esos son los dos grandes componentes que tiene el decreto 122. Asimismo, como enfatizaba desde el principio, hay un marco normativo que nos acompaña en todo esto, ¿sí? Y ahí la volvemos a ver citada, la ley 18.600, porque hay que tomar previsiones acerca de la manera en la cual nos identificamos, ¿sí?, en ese mundo electrónico, en esa plataforma electrónica, ya sea nos identificamos como usuarios o nos identificamos como instituciones. Por eso el decreto hace hincapié en lo que tiene que ver con la debida identificación de los distintos actores que van a interactuar, ¿sí?, en el mundo electrónico a través de la plataforma de DHCEN. Buenos días para todos. Un gusto que estén acá acompañándonos. Bueno, continuando con el decreto, acá yo voy a comentar algunos de los artículos que tienen algún componente un poco más técnico. En este artículo 3, lo que sienta las bases de la obligatoriedad que tienen las instituciones de contar con un repositorio documental, ¿sabes?, que es propio de cada institución. Este repositorio, ya todos los prestadores que comentó Pablo en la presentación anterior, ya cuentan con este repositorio, esta base documental, donde almacenan los documentos. Como dice en el artículo, que tiene que cumplir con los estándares técnicos y obligaciones de registro. Las obligaciones de registro son las que están dadas en la ordenanza 1085, que comentó Jimena recién, y los estándares técnicos son los definidos por Salud UI, que esos abarcan tanto el almacenamiento en estándar CDA para los documentos clínicos, y también para la capa de comunicación, que es un estándar XDS, que ya todos los prestadores que han trabajado con nosotros lo conocen bien. Bien, acá lo importante de esto es que la responsabilidad de cada repositorio y el almacenamiento de esa información es de cada institución. La institución es el custodio de esa información y se tienen que hacer cargo de lo que son los respaldos de esa información, almacenar y disponibilidad de esa información para el intercambio que va en la etapa 4 de la ordenanza que también comentó Pablo anteriormente. Por otro lado, con respecto a el acceso, que es lo más importante y lo central en este decreto, para lo que es la solicitud de acceso, este artículo 4 tiene dos partes muy importantes, que es por un lado que los prestadores de salud que quieren acceder a la información tienen que utilizar una identificación única, que nosotros decidimos llamar orden de servicio, que es la que identificará ese evento, ese acto de solicitud de información a la plataforma de salud. Esto es necesario que se registre en conjunto con otros datos que también son importantes, como por ejemplo es el profesional de salud que está actuante, como también es la institución y otros datos más que van asociados a esta orden de servicio. Y por otro lado, que las instituciones también tienen la responsabilidad de asegurar de garantizar por medios también electrónicos y con la debida seguridad, que las personas que están ingresando al sistema y que están consultando están debidamente identificadas y pasaron por controles de seguridad suficientes para garantizar que se está teniendo acceso legítimo a la información. Bueno, en el siguiente artículo, este artículo 5, es algo que también Pablo comentó, y se quiso dejar acá claro en este decreto cómo es el funcionamiento de la plataforma de salud. Tiene dos componentes principales, que es el Índice Nacional de Usuarios de Salud, que se llama INUS, y tenemos un registro de eventos.
Estos dos componentes funcionan de manera independiente, solamente se asocian solamente en la plataforma de HCN ante una solicitud de información por parte de un prestador con todas las condiciones de seguridad que comentamos en los artículos anteriores, y también para instancias que están legalmente habilitadas. Estos son otras instancias que pueden estar previstas por la ley, pero siempre con identificación y teniendo claro cuáles son esos eventos. La posibilidad de que esto funcione se da a través del cumplimiento de dos obligaciones para ustedes, que no son obligaciones nuevas en realidad, son obligaciones conocidas, que ya estaban previstas a nivel del decreto anterior. Uno es la obligación de registrar personas, ¿sí? O sea, la forma de que esto funciona es registrar las personas y registrar los eventos. Lo que volvimos a reiterar acá es lo que tiene que ver con la obligación de registrar a esas personas, ¿sí? Y la de registrar los eventos. Lo innovador en el artículo 7, ¿sí?, respecto a lo que tiene que ver con la generación y almacenamiento de documentos clínicos, además de en el repositorio de ustedes, la obligación de registrarlos en el registro de eventos de HCN en el plazo de 24 horas, ¿sí?, de acaecido el evento. Eso es una novedad respecto a lo que era la normativa anterior en materia de registro de eventos, porque decidimos establecer un plazo que tiene que ver con el funcionamiento, ¿verdad? Y con las garantías también para la persona de que, si bien el plazo debía ser razonable, también tenía que de alguna manera garantizar que ese evento iba a ser subido en un tiempo determinado y lógico para sostener el caso en que la persona se fuera a asistir por ese evento. Agregando algo más nomás a lo que comentó Jimena, esto es importante, hay que ver cuál es el fin de este registro de información, y es para lo que es la continuidad asistencial. Es importante, por eso se estableció un plazo, que obviamente, como dice Jimena, tenía que ser razonable, no podía pedirse que estuviera en minutos ni en horas, en algunos casos eso no es técnicamente posible, pero sí en 24 horas pareció un plazo razonable para que esa información esté disponible, para que pueda ser consultada por otros prestadores. Bien, con respecto al conjunto mínimo de datos, este artículo está centrado en este tema, que también Pablo lo comentó, pero ¿qué es el conjunto mínimo de datos? Acá yo haré una pequeña definición, que son los datos básicos que tiene que tener el contenido de que viene a ser el cuerpo del CDA, que es el contenido clínico, con el fin de la continuidad asistencial. O sea, la información suficiente para el profesional de la salud que reciba ese documento sea la información que sea suficiente para poder tomar una mejor decisión clínica. Este artículo lo que plantea es, hay un anexo, este decreto cuenta con 2 anexos, este es el primero, en el cual se determinan cuáles son esos conjuntos mínimos de datos. Se están trabajando en 4 conjuntos mínimos de datos actualmente, que los tengo anotados acá porque si no me los iba a olvidar, que son urgencia, emergencia centralizada, urgencia extrahospitalaria, consulta no urgente y egreso de internación. Esos son los 4 conjuntos mínimos de datos que se está trabajando ya hace años desde el programa Salud UI. Van a estar publicados próximamente y después se va a seguir trabajando en diferentes conjuntos mínimos de datos con la comunidad, como siempre trabajamos, validándolo previamente. Como les comentaba, que tenemos 2 anexos. El segundo anexo que tenemos en este decreto, lo que deja claro es una lista taxativa de la información almacenada en este registro de eventos. Lo importante destacar acá, que nosotros lo hemos dicho varias veces, es que nosotros no almacenamos información clínica a nivel del registro de eventos. Esto simplemente es un índice que dice dónde están los documentos clínicos. Esos documentos clínicos, repitiendo lo que dije, se almacenan en los prestadores de salud y la información clínica reside ahí y esos prestadores son los custodios de esa información. Este anexo, para decir unos ejemplos de alguna información que tenemos almacenada ahí, se tiene, por ejemplo, la fecha del evento, el tipo de documento, y entre otros datos. Bien, el decreto también prevé lo que denomina el artículo 10 la acreditación ante el Ministerio. Esto no es más que establecer que cada uno de ustedes se encuentra en condiciones, ¿sí?, de comenzar el intercambio de información, que ha hecho todo el proceso, básicamente la validación técnica de la etapa 4 que prevé la ordenanza 1085, ¿sí?, el proceso final de la ordenanza,
y que entonces a partir de ahí están en condiciones de consultar, de visualizar, de disponer su información, o sea, de intercambiar, que es el objeto mismo de la plataforma HCEN, que pueden cumplir con el objetivo que tiene todo esto, que es intercambiar información del usuario. Bien. Pasando acá, ya estamos en otro de los capítulos, no lo dividimos por capítulo, pero son las obligaciones que tienen los prestadores, con respecto a que son obligaciones que, como también comentó Pablo y Jimena, no hay nada nuevo, las cosas nuevas que se agregan son pocas, que ya las estamos comentando, pero quedaron plasmadas en este decreto para reafirmar algunos conceptos. Acá en estos artículos, artículos 11 y 12 que tenemos acá, lo que se busca un poco con esto es, son obligaciones para los prestadores, pero buscan empoderar al usuario con la información, sobre el acceso a la información y sobre las configuraciones de accesos y sobre los accesos realmente hechos sobre su información. Por un lado, el artículo 11 lo que marca es la obligación de que los prestadores en sus sistemas locales agreguen las configuraciones que los usuarios hacen a nivel nacional en esa plataforma que ahora le vamos a comentar, que es un módulo que tenemos de la plataforma de salud. Y el artículo 12 lo que habla es la trazabilidad. Lo que se quiere es que el usuario tenga una trazabilidad completa sobre el acceso a su información. Actualmente nosotros tenemos trazabilidad de los eventos de acceso a la información a través de la plataforma de Historia Clínica Electrónica Nacional. La idea con este artículo es que los prestadores agreguen los accesos a esta auditoría, los accesos locales a su información. Estos artículos, como dice ahí al final de cada uno, va a tener plazos definidos por el Ministerio, que aún no están definidos, pero se está trabajando en eso, para definir en qué plazos va a ser obligatorio esto por parte de los prestadores. Bueno, y el artículo 13, acá un poco también algo que adelantó Pablo, que les comentaba, ya tenemos en línea lo que es un lugar para gestionar electrónicamente los permisos de acceso, que es un portal que está dentro del portal.u, el portal de gobierno, que es mi perfil, creo que se llama, ¿no? Cambió el nombre varias veces, que acá lo que se permite acá, esto lo que hace reafirma algo que ya está en línea hace ya desde julio del año pasado, que lo que permite a los usuarios es configurar los permisos de acceso. Acá Pablo adelantó un poco cuáles son estas posibilidades de configuración. Acá lo que permite que el usuario pueda configurar, por ejemplo, que no quiere compartir la historia con ningún prestador. Eso implicaría que el usuario estaría como actualmente. La información solo residiría y sería accesible en el prestador en el cual está afiliado. Después puede hacer que habilite el acceso, que sí se pueda compartir entre todos los prestadores. Esta es la decisión que se tomó, que esta sea la configuración por defecto. Que sea que esto lo que favorece es esa continuidad asistencial, que tengan acceso todos los prestadores a la información, y después se tiene una opción intermedia en la cual vos podés definir qué prestadores querés que accedan y también con una temporalidad. Se pueden acceder por un día, una semana, un año para un prestador determinado o para siempre en los prestadores que uno es afiliado. Esto lo que va a permitir, de la mano un poco de lo que es la etapa 4 del intercambio de información entre prestadores, es que esos prestadores que estén configurados como que pueden ver tu información, puedan compartir esa información entre ellos. Pero una cosa para no olvidarme, esto está como todos los proyectos de salud, está en continua evolución, se está trabajando para ver cuáles son, para aumentar un poco el empoderamiento del usuario con respecto a estas configuraciones, agregando mayor granularidad en el permiso de acceso. Actualmente estamos en institución, por tiempo, o sea, temporalidad de institución, pudiendo crecer para alguno de los, llegar hasta capaz que profesional, todavía no tenemos definido por tipo de documento, eso estamos trabajando en eso. Sí. ¿En qué se basa ese valor por defecto que se estaría configurando en esta plataforma respecto a lo que es la ley 18.331? ¿En qué se basa para decir que por defecto yo voy a compartir mis datos hasta que me contrario? Cuando en realidad en la 18.331 dice que yo creo que expresamente cuando se dan es decir, cómo lograron de alguna manera conjugar esas dos cosas para que esto esté cubierto legalmente. Bien, como comentaba al inicio, hay un marco jurídico habilitante. Además de la ley 18.331, están las previsiones que regulan lo que tiene que ver con HCEN.
¿sí? Donde se establece que los usuarios vamos a formar parte de HCN. Formamos parte de esta base de datos como formamos parte de otras bases de datos, porque la ley establece que formamos parte de esas bases. Lo que quiere hacer esta normativa es empoderarte a ti y a cada uno de nosotros con la gestión de esa información, ¿sí? En realidad, la aplicación de la Ley de Protección de Datos tiene que ver con esta normativa, donde vos podés controlar el uso que se hace de tu información. A ver, en realidad la información está protegida, ¿sí? Tú estás cumpliendo con una obligación legal que te encomienda a ti, prestador, subir esa información. Tú tienes el respaldo legal para subir esa información. Y el usuario también tiene la capacidad legal de gestionar esa información, como otras bases de datos de creación legal, donde uno forma parte de la base de datos, ¿sí? Porque la ley establece, por otras razones, ¿sí?, en protección de otros derechos y de otros intereses jurídicos también legítimos, ¿sí?, la inclusión de personas en una base de datos. Ahora sí, acá nos están dando un plus, nos están diciendo, sí, ejerce la protección de datos. La protección de datos es el control, es el derecho a controlar el uso de tu información. Entonces determiná si intercambias o no, con quién intercambias, en qué grado, si lo apagás del todo y no intercambias con nadie, por lo tanto te mantenés en el estado actual de la situación. La opción la tiene el usuario. Sí. En realidad, tú como prestador tenés una obligación legal de ingresar a tus usuarios al registro de usuarios que está previsto en HCN. Lo que pasa es que tú necesitas de los dos componentes para que pueda producirse el intercambio. Dos componentes absolutamente independientes, como mencionaba Mauricio, el registro de personas y el registro de eventos, que únicamente se asocian al momento de la consulta. Si sobre esa persona no se producen consultas, esa asociación no se va a producir. O sea, las situaciones en las cuales los registros van a ser asociados son en el momento en el que yo tengo una consulta o tengo una emergencia, ¿sí?, las que están previstas en la Ley de Protección de Datos. La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales emitió un dictamen en el 2018, que es el dictamen 12, que justamente prevé esas situaciones. Asistencia, ¿sí?, consulta, emergencia, urgencia. Obviamente hay cuestiones epidemiológicas y de salud y de higiene públicas que habilitarían. Si yo tengo que saber quién es el paciente cero de dengue, voy a tener que saber quién es el paciente cero de dengue, porque hay otros intereses más allá de la protección de datos personales. Eso tiene que ver con un concepto jurídico que se conoce como ponderación de derechos, ¿sí? En este caso, la protección de datos con el derecho a la salud, con el derecho a la protección de todos los habitantes. Sigo yo. Bueno, además, esto implica, ¿sí?, estamos justamente en el capítulo de derechos de los usuarios, nada más y nada menos, ¿no? Como le comentaba por acá, esto es empoderamiento, ¿sí? Gestionar mi información es algo prácticamente nuevo para todos nosotros. Seguramente si ustedes querían gestionar su información en el papel, no iban a tener ni siquiera un registro de quienes habían ingresado a esa historia clínica en soporte papel. Acá estamos pensando en algo que nos da a todos como usuarios un plus. Como decía Mauricio, gestiono hasta dónde llego, hasta dónde quiero compartir. Si yo deseo no compartir, también es una opción, ¿sí? También es un proceso de gestión de mis accesos. Ahora, el artículo 14 eleva la apuesta, me permite consultar, ¿sí?, los registros de HCN. Me permite saber qué es la información que sobre mí está registrada en HCN, qué eventos están registrados en la plataforma, que me permite obviamente controlar mi proceso asistencial. Si yo fui ayer no, hace 3 días al médico y el evento no está, eso también es control. Eso también es mejora de mi calidad asistencial. Y como usuario voy a tener la posibilidad de ejercer determinados derechos en base a eso. Sí es importante resaltar que algunos de estos artículos están un poco sujetos a lo que sigamos reglamentando en la materia. Esto nos planta a los usuarios que tenemos que identificarnos fehacientemente, ¿verdad?, para que la plataforma esté segura que cada uno de nosotros somos cada uno de nosotros y establezca obviamente
se cree, como decía, bueno, Pablo, para septiembre, lo que tiene que ver con la plataforma a través de la cual yo voy a poder hacer mi gestión de accesos, mi consulta. Mi gestión de accesos ya la puedo hacer, pero bueno, sobre todo lo que tiene que ver con las consultas. Enfatizamos en lo que tiene que ver con la identificación. ¿Sí? Parecemos que insistimos en este punto, pero es justamente lo más importante. Yo tengo que saber quién está del otro lado de esa transacción, quién es el que me está pidiendo, ¿sí?, esa gestión de accesos, por lo tanto tengo que identificarlo con la misma seguridad que lo identificaría si lo tengo acá enfrente mío en el mostrador de mi institución, ¿sí? Por eso necesito de mecanismos digitales de identificación que cumplan con las mismas garantías que tendría una identificación presencial. Actualmente nosotros tenemos en materia de la unidad de certificación electrónica, la UCE, capaz que no la conocen porque por sus siglas, sino por su nombre inextenso, que es la unidad que está encargada de todo lo que tiene que ver con la regulación de las firmas y la identificación digital. A ese nivel se han emitido políticas que tienen que ver justamente con estos niveles de identificación. Siempre decimos, el nivel de identificación responde al servicio que quiero dar, ¿sí? Si yo quiero desarrollar una app para llevarles comida a su casa, seguramente no necesiten saber con toda certeza quién soy yo. Solamente van a tener que saber mi domicilio. Pero si yo quiero permitirle a ustedes gestionar su información clínica, voy a establecer un mecanismo de identificación digital lo más robusto que exista, ¿sí? Porque necesito certeza absoluta de que ustedes son ustedes. Por eso incluimos esta disposición específicamente en materia de identificación digital de usuarios. También contemplamos la hipótesis en que esa gestión no en todos los casos pueda darse por el usuario, ¿sí?, por el titular. ¿Sí? Sabemos que existen relaciones, ya sea patria potestad, tutela, curatela, ¿sí? Cuando digo curatela me refiero a situaciones de incapacidad, donde la información puede llegar a estar gestionada por un tercero. Esa gestión de terceros de la información también tiene que darse con todas las garantías que requieran, porque estamos obviamente permitiendo gestionar información nada más y nada menos que de salud de otro. Por lo tanto, también necesitamos establecer la forma en que esta gestión, ¿sí?, se va a realizar. Yo tengo que poder acreditar que Mauri es papá de Juancito y de Pedrito, ¿sí? O que yo soy la curadora o tengo a cargo a Paulo, supongamos. Eso necesita acreditarse para poder suceder también en el mundo digital, ¿tá? Por eso incluimos estas previsiones que refuerzan, ¿sí?, el derecho de gestionar los accesos. Bien, volviendo a lo que es este portal que tenemos en línea ya hace casi un año, donde se pueden gestionar los accesos, no solamente tenemos esa funcionalidad, sino también tenemos la funcionalidad de ver lo que es la auditoría de los accesos a mi información. Esto va todo de la mano siempre con el tema de empoderar al usuario con respecto a la información, al acceso a su información, también sobre quién acceder a su información. Un poco también sumando lo que estuvo hablando Jiménez, respondiendo a la pregunta, acá el usuario va a tener la capacidad de ver quiénes accedieron a su información y en caso de que haya un acceso que no sea legítimo, va a poder hacer las denuncias del caso, porque va a tener acá todos los accesos que sucedieron a su información clínica a través de la plataforma HCEN. Es importante también resaltar que esta plataforma HCEN, cuando decimos que van a estar para compartir, es que Jimena lo comentó, no es que esta información está compartida y la puede entrar cualquiera, siempre es bajo las situaciones que están previstas por la ley o en situaciones de emergencia o en una atención clínica en la cual el usuario está presente y da su autorización, que esa autorización está dada por la presencia en el caso de que sea su prestador, y si no, puede estar dada por este portal en el cual pueden determinar si quieren compartir o no esa información con otros prestadores. Acá lo que el usuario va a poder ver es esa información, esa traza que va a estar se puede decir, en línea con todos los accesos a su información a través de la plataforma HCEN, y sumado, esto está relacionado con el artículo 12 que les comenté, es la idea que esta auditoría incluya los accesos internos dentro de la institución para que el usuario tenga en un lugar único todos los accesos a su información en una sola lista de auditoría y pueda ver cuáles son los accesos realmente realizados a su información clínica en el prestador y entre prestadores.
Bien, dentro del conjunto de disposiciones finales del decreto 122 tenemos lo que tiene que ver con el acceso del Ministerio de Salud Pública dentro de lo que tiene que ver con sus funciones, ¿verdad?, constitucionales y legales de rector, de contralor de la salud. Esos accesos también van a formar parte de las trazas que deja el sistema, por lo tanto, cada usuario también va a poder tener ese registro. También decirles que este decreto exige más trabajo todavía, ¿sí? Es la primera muestra de cómo pensamos este sistema de gestión de accesos por parte de los usuarios. Vieron varias disposiciones que lo que van a exigir después es el dictado de una norma ministerial que, como dije al principio, termina siendo el brazo operativo y fijando las pautas técnicas y de plazos y operativas y de gestión que pueda tener todos los puntos que mencionamos en el decreto. ¿Estamos, no? Para cerrar, no sé si tienen alguna pregunta. Jorge. Sí, en realidad está contemplado en la parte de auditoría. Lo que pregunta Jorge es, está el mecanismo, hay situaciones que pasan, que es un poco lo que también Jimena comentaba, que están por encima de los derechos a protección de datos de las personas, son en casos de emergencia, riesgo de vida, y también están los casos también de acceso del Ministerio, en los cuales se puede acceder a la información clínica de la persona, por más que la persona tenga configurado el que no quiere compartir. Está dado, las situaciones son claras, están en la ley. Puede comentar Jimena un poco más en detalle, pero eso está explícito en lo que vendría a ser esta auditoría, en la cual queda claro cuáles son los accesos que se dieron bajo este medio. Así el usuario va a poder ver quiénes accedieron, haciendo ese que nosotros le llamamos breaking the glass, que se llama en los estándares internacionales. Va a quedar claro para el usuario cuándo accedieron en ese caso. En caso que haya un acceso por breaking the glass en una situación que no estaba en situación indebida, va a quedar claro y el usuario de vuelta va a poder hacer las denuncias del caso, en caso que suceda eso. Bueno, para completar, están previstas las situaciones en las cuales eso podría suceder. Lo interesante acá es que lo que me va a permitir la plataforma es tener el registro exacto de que eso sucedió y cuándo sucedió, ¿verdad? O sea, vuelvo a insistir en el plus de la historia papel o solo a nivel local, donde yo esa información seguramente no la iba a tener. Acá el usuario tiene la posibilidad de ver esos accesos y en todo caso, en el caso de que algún acceso sea ilegítimo, accionar los mecanismos legales que correspondan para ejercer sus derechos, ¿verdad? Sí. Bueno, hay que ver qué se hace con la información a la cual se accede, ¿sí? De plano te diría que hay un incumplimiento del contrato de mi prestador porque hay un acceso que no está permitido en ese marco. Después, hay que ver qué se hace con la información que se accedió, ¿verdad? Si yo luego te extorsiono a ti para devolvértela, te pido dinero a cambio, no sé, te amenazo, te difamo, te injurio, caigo en una figura penal. Depende de lo que se haga con esa información, la conducta a la cual podría incurrir el sujeto, ¿verdad? Ya sea el reproche civil, sí te diría que sí, por supuesto. El reproche penal depende de lo que se haga con la información. De las cosas que mencionaba Mauricio, que estamos yendo a un nivel de granularidad, pero ese nivel de granularidad tiene que ser acordado entre las partes, en el sentido de que lo estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública y lo vamos a trabajar con ustedes. ¿Por qué? Porque es muy difícil bajar la información también a los sistemas de los propios prestadores, a los GIS de los prestadores. Entonces, estamos trabajando. Sí hay una idea de trabajar en mayor granularidad, aún no sabemos específicamente los detalles de cuáles van a ser patologías, servicios, profesionales, etcétera. Hoy la solución que se tiene para eso es el no compartir. Hoy tenemos abierto a no compartir nada o compartir solamente con los prestadores que se defina.
hoy, como decía Pablo, estamos trabajando para tener una solución. Pero, El usuario no acepta adoptar esa solución que sería buena, que sería muy complicada. No la acepta porque dice, bueno, mira, yo lo único que no quiero compartir es este o estos antecedentes. La línea como función, ¿cómo lo resuelve? Yo voy a repetir porque no se escucha. Lo que plantean es que hay usuarios que específicamente no quieren compartir alguna patología, algún antecedente clínico. Eso es lo que no quieren compartir, pero sí están a fin de compartir el conjunto de la información a excepción de eso. ¿Cómo nosotros estamos trabajando eso? Nuestra respuesta fue básicamente estamos trabajando en la granularidad, que hoy estamos yendo por el peor caso, o sea, ese usuario debería de determinar el que no acepta el compartir como para quedar seguro y resguardado de la información, y más adelante tendría ese tipo de opciones. Hoy no lo tiene, por consiguiente, si efectivamente elige eso, elige el no, la información va a quedar circunscrita al propio prestador. Si elige el sí, toda la información que hoy se declare dentro del registro de esos documentos va a estar accesible. Es una decisión que está tomando a nivel personal cada usuario con los riesgos que implica cada uno con los riesgos y beneficios que implica cada una de sus decisiones. En el entretanto, las instituciones se manejan, o sea, separemos algo. Esto no cambia el status quo inicial de que tiene cada institución. O sea, hoy cada institución tiene un manejo de su información, ese custodio de su información tiene un manejo inclusive dentro de la organización que permite ver a ciertos usuarios sí, a ciertos usuarios no, hay otros que permiten a todos los usuarios independientemente, hay otros que tienen ciertos niveles de controles, hay algunas que tienen cierto nivel de granularidad. O sea, depende muchísimo de la institución qué opciones toma y cuál es su nivel de madurez. Si una persona hoy dice no al intercambio, estamos parados en ese escenario. Por lo tanto, no hay un cambio de escenario. Si la persona toma un sí o un sí parcial, obviamente está bajo ciertas condiciones. Hoy las condiciones que tienen son las que se expusieron. Más adelante tendrán más funcionalidades. ¿Sí? Ah, ya. Siguiendo con la pregunta que hizo la anterior persona, es decir, hoy, al día de hoy, ¿verdad? Que al decreto, como dijo Jimena, le faltan ordenanzas ministeriales y por lo tanto hay cosas que, si bien están vigentes, no van a poder funcionar en la práctica. Pero por los números que tú diste, hay mucha información ya en la plataforma. Y esa, si no entendí mal, porque no soy ingeniera, es decir, esa información se está compartiendo hoy, porque de acuerdo a la prueba que hicieron con las instituciones que plantearon, esa información se está compartiendo. Esa información que se comparte, yo usuario hoy no tengo la posibilidad de decir quiero que se comparta o no. Entonces hago la misma pregunta que se hizo anteriormente, en el entretanto. Sí, eso sí. ¿Qué pasa con mis datos que están subidos a la plataforma y se están compartiendo? Discrepo un poco, es decir, con Jimena, de que si bien el derecho de salud ponderamos derechos, pero nunca hay un derecho que sea más grande que el otro, ¿verdad? Cuando estamos hablando de derechos fundamentales. Y acá estamos hablando de derechos, datos muy sensibles que nos pueden llevar a discriminación, nos pueden llevar a un montón de cosas, ¿no? Por más que esas dos partes de la plataforma solo se junten al momento de la consulta. Algunas apreciaciones sobre los comentarios y después le doy la palabra a la doctora. La información clínica no está en la plataforma. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. La información clínica no está en la plataforma. La información clínica sigue en la custodia del prestador. En la misma forma que ellos hoy, cada uno de ellos lo viene generando y la tienen ellos en formato de resguardo. Lo que hay en la plataforma solamente es como si fuera un puntero. Allá hay información tuya, allá hay información tuya.
Esa es la primera apreciación. La segunda apreciación es, efectivamente hay intercambio, pero hay intercambio para aquellos que no han decidido lo contrario. La decisión de intercambiar está disponible desde mediados del año pasado. O sea, desde mediados del año pasado cualquier ciudadano puede ingresar a la página que mostraron acá, que es la de Gubuy, que es la del Pautal, o puede presentarse ante el Ministerio de Salud Pública y decir que efectivamente su información no quiere que sea intercambiada. Por lo tanto, vuelve al escenario anterior que mencioné en la respuesta anterior. Automáticamente vuelve a tener el mismo escenario como si no existiera historia clínica electrónica nacional. Toda la información está dentro del prestador y solamente puede ser accedida en ese prestador donde se afilió. ¿Sí? No, solamente no hay ningún derecho más importante que otro, eso está claro. Simplemente lo que estamos generando son los instrumentos para que ambos derechos se encuentren garantizados. Creo que es esencial para estar alineados, y estamos alineados a la Ley de Protección de Datos, es enfatizar, no hay información en la plataforma. La información sigue estando en el prestador. Ese proceso de intercambio se va a dar en las circunstancias que habilitan el proceso de intercambio y nunca fuera de esas circunstancias habilitadas, que son las mismas circunstancias que habilita la Ley de Protección de Datos Personales para que una comunicación de datos pueda existir. O sea que estamos dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales. Este decreto lo que quiere es fortalecer, ¿sí?, aún más esto y brindarle instrumentos a la persona para que pueda ejercer el derecho a la protección de datos, porque si yo no te doy un portal donde vos puedas gestionar tus accesos, difícilmente lleguemos a todas las personas golpeando la puerta de su prestador para que le gestione los accesos a plataforma. Entendemos que este decreto es el mecanismo para empoderar a las personas con la gestión de sus accesos y completar y darle un brazo a la protección de datos personales, justamente. Sí, esto, vuelvo un poco para atrás para mostrar este portal, eso que está ahí, esa imagen, es el portal que está actualmente en línea dentro del portal de gobierno, el portal.gov, en la parte de perfil Gubuy, que le llaman, la parte de mi perfil, tenés la posibilidad de acceder acá y esas configuraciones que comenté están disponibles para hacerla desde julio del año pasado. Ya está, lo que hace con esto es reafirmar ese derecho, como decía Jimena, de que tienen la posibilidad los usuarios de hacer la opción. Pero esto está disponible. Lo que se hizo ahora solamente es reafirmar eso. Igual que la parte de auditoría, que también la comentamos acá, que también está disponible desde el año pasado. Y reafirmar que no solamente está disponible electrónicamente, está disponible presencialmente, tanto en el Ministerio de Salud Pública como en los PAC, que son los puntos de atención ciudadana. O sea, cualquiera puede ir a esos lugares y ejercer la opción. Sí. Entendemos que es parte de ciertas campañas de comunicación que se van a empezar a generar. Lamentablemente no lo manejamos nosotros. ¿Preguntas? Dale. Alto. Los prestadores ya empezamos a trabajar en empoderar a nuestros pacientes por intermedio de nuestras plataformas. En el marco normativo ahí de la seguridad del paciente que tú mencionabas hace un momento, la seguridad para el paciente y el acceso a la información. Nosotros obviamente que las plataformas, los desarrollos nuestros, lo hacemos por intermedio de los usuarios clave que desarrollamos, obviamente, con las entidades y esas cosas, pero no sé si tenemos, si con eso es suficiente para asegurar que el acceso esté dentro de la norma. Es una pregunta de identificación digital. En realidad, vos estás hablando del acceso a la historia clínica de tu historia clínica local, digamos. Vos ahí tenés una relación con ese usuario, ¿sí? Una relación contractual con ese usuario y gestionaste un usuario y una contraseña. Que a tu nivel creo que corresponde la identificación y está bien esa gestión de usuarios.
Cuando hablamos de plataforma, la exigencia es una identificación equivalente a la presencial, ¿sí? O sea, como si lo hubieras tenido adelante al usuario, ¿sí? Como si hubiera venido y se hubiera identificado contigo, con mostrado su cédula de identidad, ¿sí? Por eso hay que establecer mecanismos de ese nivel de seguridad. Por ejemplo, que se identifique con su cédula de identidad electrónica. O sea, A eso lo voy. no, o sea, a ver, dentro de tu ámbito, tú tenés una relación contractual con tus afiliados y con tus, obviamente, profesionales dependientes de tu institución. Por consiguiente, tú tenés una relación. Por lo tanto, tú, por ejemplo, le generás un usuario y una contraseña y le das un contrato y la persona firma. O sea, vos tenés una instancia de... A nivel de plataforma, no tenemos esa instancia. No estamos haciendo pasar a todos los ciudadanos a que firmen un contrato y le damos un usuario y una contraseña. Entonces tenemos que usar estos mecanismos que te decía Jimena. Pero siguen siendo válidos los tuyos. Lo tuyo sigue siendo válido a nivel de tu historia. ¿Ok? En un lugar en el decreto mencionaba algo, porque estaba publicado hace unos días sobre el seguro. Gracias. En algún lugar del decreto se mencionaba algo sobre que las instituciones iban a tener que prever para aquellos pacientes o ciudadanos que no tuvieran acceso a la plataforma algún mecanismo debidamente, es decir, estaba todo muy amplio en la información, como para que, por ejemplo, nuestros afiliados vinieran a nuestras oficinas y desde allí pudieran hacer la consulta. ¿Pueden explicar un poco eso, cómo funcionaría? Eso tiene que ver con la multicanalidad, con darle a las personas varios puntos de acceso. Yo no puedo pretender que todo el mundo tenga una computadora, se identifique con su cédula en su casa y haga la gestión de sus accesos. Lo que nosotros quisimos procurar es establecer varios canales. Uno son los PAC, ¿sí? Los puntos de atención ciudadana, donde yo puedo ir presencialmente, se acredita mi identidad y realizo mi gestión de accesos. Otro podrá ser a través del prestador. Viste que ese artículo está sujeto a una serie de previsiones posteriores, como decía, a través de ordenanzas. Lo que el decreto quiso garantizar es todos vamos a tener derecho independientemente del medio. ¿Sí? La tecnología no puede ser un obstáculo para que yo ejerza mi derecho a gestionar mis accesos. Por eso la intención de ese artículo. Claro, pero en ese caso, ¿cómo haría yo para darle acceso a esa persona? Es decir, yo me conecto a la plataforma, accedo a la información, ¿bajo qué autorización? Ese decreto, complementando lo que dijo Jimena, también tiene un origen en que muchos prestadores nos pidieron que interactuar con sus propios usuarios. O sea, hubo muchos prestadores que dijeron, no queremos que el usuario también, nosotros tenemos una relación con ese usuario, tenemos una relación contractual, una relación de trabajo juntos y queremos ofrecer este servicio. Básicamente el servicio a nivel tecnológico es o incorporan un trámite, por consiguiente, así como hoy un administrativo de un prestador puede dar de alta en FONASA, o sea, está haciendo uso de un sistema, está haciendo uso de un trámite, también puede hacer uso de estos trámites que son los que generan los permisos. Es un trámite, es una funcionalidad de un sistema informático. Por lo tanto, lo puede dar una oficina, por ejemplo. Ahí no estoy en un ámbito asistencial, por eso la pregunta. Por eso, sí. Una oficina de atención al usuario, por ejemplo, puede ser que lo implemente directamente el prestador y lo da directo, o puedo recibir la documentación y los formularios y transmitirlos a la oficina de atención del usuario del Ministerio de Salud Pública, donde también tienen acceso a hacer lo mismo. O sea, y son ámbitos administrativos. Yo solamente voy a poder, como institución, darle acceso a esa persona para que esa persona luego gestione sus accesos. No, lo la va a hacer persona ahí se va a contigo. presentar y decir, no quiero tener acceso al intercambio o quiero que solamente tengo acceso entre esta institución y este prestador parcial y ahí mismo yo voy a ser la que indico en el gestiona. sistema cuál es la preferencia de esa persona. Con un formulario de esa persona, Lo que mismo está que hace la firmado, con persona una presencia, es un trámite. En el sistema lo harías tú por ella para facilitarle, ¿verdad?, la gestión electrónica de esa información, porque el sistema tiene que saber, alguien en el sistema tiene que marcar esa preferencia del usuario. Y bueno, y el que no lo puede hacer por sus medios, la idea es establecer un canal para que lo pueda hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Martín. Eso que mencionó recién está previsto hacerlo también, brindar esa funcionalidad usando la tecnología también, o sea que si el usuario se van a brindar
interfaces para que nosotros podamos, desde los sistemas nuestros, Sí. ya está identificado el usuario, él pueda Sí. hacer sus preferencias ahí Sí. y ver la auditoría de accesos también, lo que decía el artículo 17. Todavía no. Actualmente Auditoría todavía no. Actualmente lo que se tiene es, que como decía Pablo, en los puntos de atención ciudadana, se tiene ya un sistema en el cual ya se puede hacer el trámite presencial. Eso sería lo mismo que se tendría, no sería ni siquiera por interfase, sería como un sistema que utilizarían los prestadores para poder gestionar estos accesos con la persona presente, o sea, que es el trámite presencial. Hoy no está disponible para ver la auditoría, no está, o sea, en ese trámite. Pero eso será parte de la evolución. Claro. Sí, lo que se tiene es la auditoría de ese trámite, pero no se tiene la auditoría de ver todos los accesos, que era lo que creo que preguntabas. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, estuvo movido el tema del decreto, ¿no? Sin embargo, no hubo preguntas sobre la parte del avance semántico, ¿no? O sea, hubo un fuerte avance semántico en la estructuración de los datos que se van a empezar a recoger en los documentos clínicos. O sea, todo lo que estuvimos trabajando con ustedes en los grupos asesores se está recogiendo y fue un poco lo que habíamos hablado ya en varias oportunidades con ustedes mismos, que en algún momento el conjunto mínimo de datos iba a pasar a ser obligatorio. Bueno, empieza a pasar también en este decreto. Y entramos al mundo de la semántica y con eso abrimos un enorme abanico de opciones como para el soporte de la toma de decisiones, para tener información que pueda ser transferible, ya no necesariamente solamente en un diseño documental. Entonces, creo que estamos evolucionando la plataforma y evolucionando las capacidades mucho más granular para poder tomar inclusive decisiones como la que tú mencionabas, de poder decir esto sí y esto no, más finamente hablando, digamos. No sé por qué prendió el aire, será para tener un poco de frío. Entonces les invito un café, un café que hay afuera, y volvemos con el panel con los prestadores.